Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Mujer es Complemento. Y bueno, seguimos en esta primera temporada dando la bienvenida a estos grandes personajes y compañeros que, como ya hemos dicho, vienen a complementar la labor que venimos haciendo en Mujer es. Y en esta ocasión, para mí es un gran honor y un gran placer también presentarles y que venga a compartir con nosotros toda esta maravilla que está haciendo con esta academia a nivel internacional, el doctor honoris causa Javier Alvarado. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento y muy feliz de poder participar en este espacio que a mí me parecen que son totalmente prioritarios por justamente toda la labor que se realiza y la importancia de estos espacios es justamente el compartir, pero también el dar a conocer y pues más que complacido por estar con ustedes compartiendo justamente algo de lo que hacemos con la academia, que es de lo que vamos a estar hablando. Así es. Pues bienvenido. Y me gustaría que te presentaras un poco más con nosotros, cuál ha sido como tu historia, qué has hecho. Yo sé que tienes muchísimo que platicarnos en ese aspecto, pero también para entender ese contexto y entender el qué te lleva a ti a ir forjando de una manera tan formal, tan prestigiada esta academia. Bueno, pues yo de formación soy actor, locutor y periodista, pero también a lo largo de estos años, pues me he dedicado justamente a trabajar en toda la parte cultural, en la parte de derechos humanos. Trabajado y colaborado con distintas organizaciones internacionales, ONGs, que tienen presencia en México. He formado parte también de distintas brigadas humanitarias. En fin, ¿no? He estado involucrado desde la parte artística, la parte cultural y también la parte pues académica, ¿no? Soy creador también del Congreso Internacional La Violación de los Derechos Humanos de las Mujeres, que realicé en distintas sedes, en distintos países. También creé el Foro de Mujeres Empresarias, y recientemente también el foro Aicase Mujeres Poder 2021 y que se va a estar renovando en distintas ediciones. Además, bueno, también lancé una revista y una editorial, entonces todo eso nos ha llevado de la mano a seguir haciendo colaboraciones, alianzas con diversas instituciones, con distintas organizaciones, con las que hemos creado pues una sinergia también de trabajo y de actividades y con las que hemos puesto en práctica pues nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestros talentos como individuos, pero también como instituciones, y es justamente lo que hemos ido forjando a lo largo del tiempo con todas estas alianzas importantes, ¿no? Eh, Sí, Javier, yo creo que también es muy importante destacar toda esta labor que nos platicas, que has realizado. Al final del día te lleva también a ti a entender que hay una gran necesidad en cuanto al aspecto humano, a los derechos humanos, a crear contextos, como bien lo dijiste, adecuados, suficientes, pero también con una metodología, también de manera formal. Entonces, quisiera que por favor nos platicaras eso, porque de verdad es que es increíble cómo tú como des- desenmarañando y encontrando esa gran necesidad y tuviste una respuesta muy buena e inmediata a eso. Entonces, platícanos, por favor, esta parte. Bueno, como les había dicho, durante muchos años también he realizado voluntariados, ¿no? En distintas igual organizaciones. Justamente fue así como empecé haciendo voluntariados y después, bueno, ya me invitaron a trabajar, a colaborar de manera ya muy directa con las ONGs, ¿no? Eh, entonces, yo digamos que también tengo pues un área de expertise acumulado dentro del voluntariado en distintas pues, pues acciones, ¿no? O distintas causas, desde ir a contar tortuguitas a la playa hasta hacer recaudación de fondos para distintas actividades o distintas causas que manejan las organizaciones, como era construir casas, ecotecnias, huertos de traspatio, agua potable, en fin, ¿no?
muchas de las necesidades básicas de los seres humanos que necesitamos día al día. Entonces, hace un par de años, yo dejé crecer el cabello para donarlo, ¿no? Esa era una causa totalmente personal. Cuando ya tenía largo suficiente para poderlo donar, dije, bueno, ahora ¿a quién se lo voy a donar, no? Y bueno, investigando, buscando, no terminé convencido de cómo hacían algunos procesos. Claro, no voy a generalizarlo porque sabemos que hay quienes hacen bien las cosas y hay quienes de repente no las hacen como tan bien, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué tan complicado puede ser mandar a hacer una peluca, ¿no? Es que lo voy a hacer yo. Ahí me di cuenta realmente de que no es nada sencillo, es muy complicado porque para hacer una peluca por lo menos se necesitaban 4 coletas como la mía. La mía midió 64 centímetros, Wow. una cosa, algo así, ¿no? Y además muy grueso porque tengo mucho cabello. Eh, entonces, como la mía necesitaba 4 para hacer una, y los precios realmente son muy altos porque no es una peluca estética, es una peluca que requiere ciertas características dermatológicas porque son para pacientes oncológicos. Específicamente en ese momento yo le estaba encausando para niños, ¿no? Entonces, resulta que en México no se hacen ese tipo de pelucas. Me recomendaron una clínica en Estados Unidos y me recomendaron otra clínica en China, pero resultaba lo mismo porque solamente me recibían material para por lo menos 10 pelucas. Es decir, si hablamos de que para una son por lo menos 4 coletas, entonces son más o menos 40 coletas, más gastos de envío, de ida y vuelta, más lechura por cada una, que oscilaba alrededor de los, eh, a lo mejor 600 dólares, no, bueno, al equivalente como de, iban desde los 13 hasta los 20,000 pesos mexicanos, ¿no? Cada peluca. Y eso iba a depender el tipo de cambio, de las Claro. características. Resultaba lo mismo en Estados Unidos y en México. Y justamente un día me invitaron fui a una entrega de un premio y en una de las exposiciones estaba una doctora que justamente hace pelucas. Ella misma las cose, las hace, está aquí en México, en el Estado de México. Soy me queda muy cerca, platicamos y me dijo, nada, porque te estoy viendo y veo tu cabello porque todavía no me lo cortaba, Ujú. hasta estar seguro de a quién se lo iba a entregar, pero fue cuando yo decidí hacerlo. Ella me dijo, yo te hago las pelucas, te las dejo a un costo, pues nada más como de lo que se requiera, y no te pido un mínimo de que me tengas que entregar 10 5 no, si tú tienes para una te la voy haciendo y así. Entonces, de ahí, obviamente, hacer una colecta de cabello, que alguien te quiera donar su cabello, pues no es una tarea fácil. Recaudar fondos para las pelucas no es nada sencillo. Entonces, de ahí surgió Voluntades México, que es una asociación que yo decidí crear justamente para la recaudación tanto de cabello como de recursos para poder mandar a hacer las pelucas para niños. Entonces, obviamente, pues ese era como el objetivo principal de Voluntades México. Pero como yo también tenía una experiencia acumulada en el área de voluntariado, decidimos que el alma de Voluntarios México tendría que ser el voluntariado, porque hay mucha gente muy valiosa y que también te puede aportar mucho conocimiento, muchas habilidades y mucho talento y que buscan un espacio para ponerlo en práctica y qué mejor que una asociación que realmente lo ponga al servicio de la humanidad, ¿no? De la gente. Y así es como surge Voluntarios México. Después de eso, bueno, se empezaron a contactar y yo recuerdo el caso de una muchacha que se puso en contacto conmigo porque quería una peluca para su mamá, que era pues paciente oncológico. Ujú. Y le dije, pues es que solamente son para niños, pero pues, o sea, dijo, por favor, de verdad, si quieres yo te dono mi cabello, yo me lo corto, dime dónde lo llevo, cómo me lo corto. Dije, no, no, no es necesario, a ver, espérame tantito. Ahí también se tomó la decisión que no solamente iba a ser para niños, sino por eso ahora decimos que son pacientes oncológicos porque es para niños y también para adultos, ¿no? Entonces ahí hubo una trascendencia inmediata pues de lo que en algún momento yo solamente decía, me lo voy a dejar crecer por empatía a una causa, terminó siendo toda una acción benéfica para mucha gente, ¿no? En esa primera edición hicimos en una primera entrega 10 pelucas y en una segunda se juntaron 14.
obviamente, pues la recaudación de cabello y de recursos financieros, pues es permanente, ¿no? Porque obviamente eso seguirá por muchos años, justamente también tomando en cuenta el alma del voluntariado, que es, pues digamos que la columna vertebral de Voluntades México, así es como surge, ¿no? Además, bueno, esa idea también surge porque en una de las organizaciones en las que yo colaboré, durante el tiempo que estuve colaborando, la organización ganó el premio al fomento del voluntariado. Entonces dije, seguramente algo hice, lo estuve haciendo Bien, bien, ¿no? claro. Entonces, de ahí es como surge también pues dije, claro, ya tenía yo experiencia acumulada, pues ahora pues ya se reconoció también el trabajo, me parece que es importante seguir haciendo réplica de esta experiencia dentro de Voluntades México, ¿no? Súper, es que toda esta labor a veces no tenemos idea de todo el trabajo que supone la disciplina de hacerlo, todos los pasos que se necesitan dar y realmente obtener un resultado tangible, que es al final la finalidad de todo actuar, tanto en voluntariado como la parte social. Pero bueno, esa gran experiencia que obtuviste la magnificas, la llevas a otro nivel muy, muy interesante con lo que es AICASE. Entonces, cuéntanos, por favor, qué es, en qué consiste, toda la historia que es maravillosa. Me encanta escucharla, la puedo escuchar miles de veces. Eh, compártenoslas, por favor. Sí, la verdad es que la ICASE surge, como muchos, todos ya ven que todos de repente dicen que de todos conocemos historias de éxito que surgen de las crisis, ¿no? De las grandes crisis. Bueno, AICASE no lo vamos a llamar que surge de una crisis, pero tenemos poco menos de un año, justamente arrancamos el año pasado por esta situación de confinamiento. Y como les había contado al principio, había creado el foro de mujeres empresarias, había creado el Congreso Internacional, había lanzado una revista, había creado una editorial, tenía Voluntades México, estaba colaborando con muchas organizaciones, me contactaban para dar conferencias, estuve para otros programas de radio, tanto en México como en el extranjero, distintas plataformas, en fin, digamos que había sido como... Eh, pues era una bomba, ¿no? De mucho contenido, de mucha información. Y de cierta manera, cada una de las actividades está por separada, ¿no? Entonces yo decía, necesito tener algo que a partir de aquí se geste absolutamente todo y que sea más fácil llevarlo y que desde ahí se pueda albergar. Así es como surge la creación de la ICASE, ¿no? La ICASE, que por las siglas es ICASE, pero es la Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura y Educación, fundada aquí en México, presidida por mí, eh, surge por esta necesidad de abarcar y de englobar todas las áreas, ¿no? Si bien en el nombre lo dice Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura y Educación, hablar de arte, hablar de cultura, hablar de ciencia, hablar de educación es hablar de millones de cosas y Ujú. básicamente abarcamos todas las áreas del conocimiento, del saber y del quehacer humano, ¿no? Entonces, por eso es muy importante especificarlas, ¿no? Dentro de cada una, pues evidentemente existe una clasificación de actividades y la ICASE es exactamente eso. Es una institución creada para la generación de espacios, foros, conferencias, conversatorios, ferias, encuentros, exposiciones, en fin, ¿no? Todo lo que tenga que ver justamente pues con todas las áreas del saber, ¿no? Y ponerlas en práctica, que eso es lo importante y lo interesante. A lo largo de este tiempo de la creación de la academia, pues hemos tenido, les decía, tenemos poco menos de un año, pero en poco menos de un año hemos tenido un avance de verdad impresionante. Impresionante. Tenemos instituciones aliadas muy importantes, entre las que puedo mencionar la Academia Española de Literatura Moderna, que justamente
a mí en México me nombraron director general de la Academia Española de Literatura Moderna. Entonces, nuestras instituciones van de la mano porque vamos bajo los mismos conceptos y ahorita les voy a explicar por qué vamos de la mano y la importancia y la relevancia de estas instituciones, ¿no? Dentro de la historia, incluso de la humanidad. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, tenemos la Academia Española de Literatura Moderna en México, la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna, la institución Manuel Leiva, que es del gran escritor y poeta Manuel Leiva, que a su vez tiene, digamos, como distintas que se llaman CIPEAs, que son centros operativos de arte y de poetas y artistas, ¿no? En distintos países y algunas sedes en México también. Eh, en fin, o sea, les puedo nombrar infinidad de instituciones con las que hemos hecho alianza, con las que estamos ya trabajando algunas alianzas. Hace 2 días justamente cerramos una alianza con Coneduc, que es una institución igual educativa en Querétaro, y que justamente ellos acaban de cerrar un congreso en el mes de febrero y están preparando uno en junio, y ellos están abarcando la perspectiva educativa, ¿no? Justamente el que se está realizando en el mes de junio tiene que ver con esta parte de la evolución, de la adaptación de la educación, no solamente en México, sino en distintas partes del mundo. Entonces, para ellos ha sido muy importante la alianza con la ICASE, ¿no? Porque tenemos esta proyección internacional y las alianzas que han surgido también a través de los mismos miembros, ¿no? Dentro de la ICASE. Entonces, así es como está hecha la academia, la ICASE. Dentro de la academia hay una estructura que me parecería muy importante y muy relevante mencionarla para que pueda ser entendida. Y si de repente me si es mucha información, háganmelo saber porque sé que es mucha información y no quisiera causar alguna confusión, ¿no? Pero voy a retomar un poco la historia de las academias. La academia como tal claro, como en todos los historiadores y como todos los datos históricos llegan a haber algunas versiones, ¿no? Hay quienes dicen que surge en 1400 y por ahí hay un gran desfase de fechas que dicen que surge en la edad napoleónica, que es los 1800, o sea, una diferencia de 400 años, 300 años. Pero para no entrar en conflictos de fechas, vamos a situarnos en la Edad Media, que abarca más o menos del siglo V al siglo XV, y que es una era muy importante para la humanidad, ¿no? Entonces, básicamente todos surgen durante la Edad Media. El origen es en la realeza por decreto de un rey y así es como va preparando también a la gente más cercana a ellos para que si en algún momento a él le llegaba a pasar algo, hubiera gente preparada para tomar decisiones y las mejores decisiones que convinieran pues para todo el pueblo, ¿no? Entonces así es como los preparan y de ahí es donde surgen los académicos, ¿no? Que bueno, al pasar de los años solamente, bueno, no al pasar de los años, específicamente en ese momento era exclusivo de hombres, como la gran mayoría de actividades, eran exclusivos de hombres y miembros bueno, que estuvieran cercanas a la realeza, ¿no? A la De las monarquía, cortes. Ujú. exactamente. Entonces, bueno, pues así es como va surgiendo y todavía, obviamente pasa un tiempo, pasan varios años y después surgen los doctorados, ¿no? Los doctos. Pero los doctos surgen más o menos en 1800, o sea, mucho tiempo después, porque decían, bueno, a mí ya me nombraron académico, yo ya preparé gente, ya los formé, ya son líderes, ya, ¿no? Ya se establecieron, siguen preparando más otras generaciones, pero necesitamos como que ellos, como ahora lo que llamaríamos como mentores, ¿no? Ujú. En su época era alguien que necesita, que además eran considerados gente de gran respeto y de mucha jerarquía, ¿no? Entonces así es como surgen los doctos hasta 1800 y los registros que se tienen es que Harvard fue quien emitió el primer doctorado honoris causa, ¿no? Que ese es otro tema muy importante y que yo creo que en algún momento tendremos otra oportunidad de platicarlo porque también es un tema verdaderamente apasionante y muy enriquecedor.
Pero bueno, así es como surge, ¿no? Tanto la parte de los académicos como la parte de los doctorados. Y todavía muchísimo antes, en 1300, es que surgen las órdenes, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de alguna orden real, de la orden tal. Quiero poner de ejemplo la orden de la jarretera, que ahorita todos sabemos, todos hemos escuchado hablar de la reina Isabel y bueno, pues con la muerte del príncipe de Edimburgo, bueno, tenemos como el tema muy fresco, ¿no? Pero quiero que sepan que, por ejemplo, la orden más antigua y de mayor respeto, de mayor trascendencia y que sigue vigente es justamente la Orden de la Jarretera, que pues quien dirige pues es la monarca, la reina Isabel II de Inglaterra, ¿no? Los últimos dos ingresos como caballeros de la Orden de la Jarretera fue el príncipe, perdón, el rey Felipe de España y el rey Guillermo de Holanda, que ingresaron en el 2019 bajo una ceremonia muy protocolaria y también muy pomposa, ¿no? Muy al estilo de, pues, del linaje inglés, que pues también es una de las realezas con mayor linaje, mayor prestigio y mayor elegancia, ¿no? Porque básicamente a quien se toma como referencia de una monarquía tradicional europea, pues es a la monarquía española, ¿no? Que ha mantenido, pues digamos, un perfil medio, ¿no? Cumpliendo con sus actividades y ha sabido llevarlo bastante bien, ¿no? Así es como surgen las órdenes desde 1300 y que en aquel momento también eran exclusivos de la realeza, miembros de la realeza o descendientes de la realeza directa, no por matrimonio o no por algo, que en realidad, por eso ahora mismo se dice que la realeza, todas las monarquías europeas tienen están todos ligados porque tienen una descendencia directa, porque claro, recordemos que en aquella época los matrimonios eran arreglados, ¿no? Y en la monarquía era muchísimo más porque se buscaba que todos pertenecieran y que fueran miembros, sí, y que por eso se tenía una descendencia directa de, de la realeza, ¿no? De sangre pura. A mí me da mucha risa porque justamente con la muerte del príncipe de Edimburgo, decían, bueno, han surgido muchas cosas y decían el, que el príncipe y la reina Isabel eran primos terceros, ¿no? Entonces, claro, porque hay que recordar, insisto, los matrimonios eran arreglados porque se buscaba que se mantuviera el mismo linaje y la misma descendencia directa. No es porque estuvieran enfermos, ¿eh? No, sino lo que se buscaba, la pureza, ¿no? Conservar justamente la pureza. En fin, entonces, con el paso, con algunos años después, también se permitió el ingreso únicamente a hombres que habían servido al país en combate, ¿no? Es decir, en guerra. Entonces, y era exclusivo para los dirigentes de las tropas o, en fin, ¿no? Y nada más, o sea, nadie más podía acceder, nadie más podía accesar o nadie más podía aspirar a un título de estos o pertenecer a alguna de las órdenes eh, más que ellos porque exactamente la orden reconoce el valor, la lealtad, el servicio y la excelencia al servicio de la humanidad. Entonces, evidentemente, no cualquiera podría aspirar a ingresar a una orden, ¿no? Por eso era muy selectiva. Pasan los años y un rey ingresa a su esposa a la orden, ¿no? Y dice, vamos a ingresarla, a las mujeres también, ¿no? Entonces, bueno, aquello se volvió un caos porque los que eran miembros de la realeza decían, pero ¿cómo si tu esposa no es descendiente directa de la realeza? Además, es una mujer y no sé qué. Y también quien se opusieron fueron los que habían sido ingresados, los que pertenecían a la milicia, y decían que no era posible, en fin, bueno, ¿no? Bueno, algunos años después le quitan el título a la reina como miembro de la orden
y es hasta 1948 más o menos, cuando la reina Isabel asume la dirigencia de esta orden o la supremacía de esta orden. Y obviamente, pues la reina Isabel sabemos que vino a romper muchos estereotipos porque también ha liderado pues una monarquía, pues ya lleva, o sea, bueno, ahora México hoy todavía está de cumpleaños aquí en México, 95 años, entonces lleva muchos años al frente, ¿no? Y al poder, una de las mujeres más poderosas también del mundo y más respetadas por su liderazgo. Y en ese momento, ella decide también que también va a ser posible que las mujeres ingresen a la orden, pero solamente van a ser dos tipos de mujeres las que van a ingresar, las que sean directas, descendientes de la monarquía, o que sí hayan tenido algún mérito excepcional, ¿no? Y contribución a la humanidad para formar parte. El asunto es que el rey que había ingresado a su esposa sí le ingresó con el título de dama de la orden. Y la reina Isabel decide que las mujeres que no sean miembros de la realeza van a ingresar como acompañantes, ¿no? Solamente pueden ostentar el título de dama aquellas mujeres que sí sean descendientes directas de alguna monarquía. Así sigue vigente hasta el momento, solamente quiero que sepan y que conozcan la trascendencia de la orden. Actualmente existen 29 miembros, de los cuales 22 son hombres y 7 son mujeres, ¿no? Entonces es muy selecta, es muy cerrada, sí sigue manteniendo esa trascendencia y desde el origen de donde surge, ¿no? Ahora con el paso de los años también, bueno, los mismos países tienen sus propias órdenes, ¿no? Rusia, por ejemplo, tiene alrededor como de 50 órdenes que otorgan los mismos gobiernos, pero bueno, no, ustedes, para que ustedes sepan, Rusia tiene una orden del conteo de población, ¿no? Por ejemplo. A veces tienen nombres como medio, pues, medio absurdos, digamos, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo le vas a dar cómo vas a ser miembro de una orden a alguien por contar la población de tu país? Finalmente, bueno, por ejemplo, en México tenemos un organismo que se encarga de eso, ¿no? Y esa es su chamba, digamos. Pero Rusia lo tiene, ¿no? Y así cada uno. Y claro que también a algunos lo mantienen todavía únicamente para miembros de la milicia, ¿no? En ciertos rangos. Entonces, eh, la ICA se ha retomado justamente toda una estructura de honores, de reconocimiento, de condecoraciones, y hay tres formas en las que se hace: con honores, con medallas y con reconocimientos, ¿no? Cada uno, bueno, lleva diferentes distintivos, diferentes insignias, y como lo decía, la orden, la honorable orden de la ICASE, bueno, hicimos todas las gestiones posibles para que fuera creada y aprobada la honorable orden de la ICASE. Eh, Se otorga a lo que dijimos, al valor, a la lealtad, a la justicia y a aquellos méritos demostrables de forma individual que hayan tenido una trascendencia en la humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la Honorable Orden de la ICASE. Dentro de esa misma hay todavía tres rangos más que, por ejemplo, quien ingrese como dama o como caballero, así ingresa, como dama o como caballero de la Honorable Orden de la ICASE. Después viene el ilustre caballero o ilustre dama de la Honorable Orden de la ICASE, y luego viene el título de grandeza, que es el gran ilustre dama o gran ilustre caballero de la Honorable Orden de la ICASE, ¿no? ¿Quién determina quién ostenta el título y el trato de grandeza? ¿Quién determina y quién pueda aprobar que ostente el título de ilustre? Pues dentro de la estructura como organización, la ICASE, existe la Comisión Permanente de Evaluación,
y el consejo de baremación, ¿no? Entonces, los baremos, el consejo de baremación, los baremos son quienes analizan y aprueban la trayectoria de los candidatos, de los postulados, ya sea para la honorable orden de la ICASE, para el título de académico o para el título de doctorados, ¿no? Entonces, pero cada baremo analiza de forma individual cada postulante y entonces el baremo tendrá que emitir su voto, ¿no? Si es a favor o es en contra. Si es aprobado, bueno, pues ya sabemos que es aprobado, pero si no es aprobado, tendría que exponer los motivos por los cuales no ha sido aprobado y no es por mayoría de votos, tiene que ser por unanimidad que todos deben ser aprobados, ¿no? Eso es como una gran diferencia. Una vez que el Consejo de Baremación aprobó por unanimidad, se turna a la Comisión Permanente de Evaluación, quien dará seguimiento de manera individual a cada uno de los postulantes o ya como miembros para dar un seguimiento durante toda su trayectoria de por lo menos un año. Entonces, justamente la Comisión Permanente de Evaluación es quien determinará en qué momento, una vez ingresado, podrá ascender al siguiente rango, que es ya sea como ilustre o como gran, ¿no? Con el trato de grandeza. Esos son ellos mismos los que van haciendo una evaluación continua de la trayectoria de cada uno de nuestros miembros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el título de académico numerario? Bueno, el título de académico numerario reconoce la excelencia en cualquier campo y cualquier que se puedan desarrollar, ¿no? Y los doctorados son justamente por causa y honor, ¿no? Igual, tienen que haber tenido una contribución humanitaria, sus acciones diarias deben tener una contribución a la humanidad importante y de trascendencia. Entonces, los baremos junto con la Comisión Permanente de Evaluación y también tenemos dos figuras más que son los ministros y los asesores. Entonces, justamente ellos también entran ya en otros rangos más importantes y más elevados para emitir también su opinión y su voto y en determinado momento dar la anuencia a favor o en contra de algunas postulaciones o de algunos candidatos que quieren incorporarse a la academia. Digamos que esas son tres formas de reconocer a nuestros miembros, ¿no? Pero ¿qué hacen nuestros miembros? Bueno, cada uno de los miembros, si son aprobados, pues participan en el desarrollo de lo que había mencionado en un principio, los foros, los congresos, todos estos espacios que se van creando desde la ICASE, podrán publicar en la revista, seguramente tendrán, alguna vez publicarán algún libro, pero también les ayudamos a la promoción, difusión y proyección de sus actividades que vayan desarrollándose, la creación de alianzas entre mismos miembros, pero aunque no sean miembros. Entonces, eso también sucede mucho, ¿no? Que los ponemos en contacto con alguien que a lo mejor no es miembro de nuestra academia, pero que sí puede funcionar para sus proyectos y que no necesariamente tienen que ser gestados desde la academia o desde la ICASE, ¿no? Pueden hacerlo desde manera individual o de manera grupal. Entonces, eso ya es decisión de cada uno, ¿no? Aquí, Javier, me gustaría mucho que podamos entender cómo se sitúa. O sea, me encanta toda la historia que nos has dicho porque es realmente muy importante conocer y entender que una asignatura y una nomenclatura de este nivel tiene que ver con un trabajo, con un honor, con una conciencia de dedicar parte de tu labor al desarrollo del ser humano, de la humanidad, de un aporte, como tú lo decías, de justicia, de honor, de determinadas causas, ¿no? Y que a partir de ahí, una vez que tú como académico puedes, se te reconoce
¿no? Que tienes ese nivel de excelencia. En esas situaciones necesitas seguir trabajando, necesitas seguir estudiando, necesitas seguir realizando proyectos, programas que aporten a esta humanidad, a tu país, a tu comunidad, etcétera. Y entonces poder ya entrar como en esas, en esas postulaciones o en esas nominaciones para adquirir otro tipo de grados. Y que de ahí, entonces, si bien es cierto que en México no hay monarquía y no tenemos realeza, sí podemos como ciudadanos, como profesionales, realmente generar ese impacto y entonces retomar algunas de esas estructuras para que ciudadanos de excelencia, como ya tú lo decías, cuando es por honor, cuando es por un trabajo arduo, se puede hacer. Y de ahí tener acceso a un nivel donde eso que tú haces puede generar un impacto mayor, ¿no? Tenga esa trascendencia que todos buscamos de cierta Exactamente. forma, Y ¿no? desde el punto de vista de la cultura, las ciencias, la educación, que son, bueno, una maravilla. Entonces, es que es buenísimo, o sea, realmente está hecho para gente experta, excelente y de nivel. No, no, Así es. eso creo que es algo sumamente grande e importante porque de repente empieza a volverse un poco más sencillo y a desvirtuarse esta situación de obtener un grado, una situación, un reconocimiento que puede ser meritorio, obviamente no ponemos en tela de duda la trayectoria de nadie, pero que sí pueda realmente obtener de manera formal y seria esto y que se avale con una trayectoria, que se avale con una serie de programas, de causas y de importancia, de efectos, de trascendencia, como tú lo dices, para entonces poder llegar a obtener esos grados ya como debe de ser. Es que a mí me parece muy importante, qué bueno que tocamos ese tema porque la mayoría de la gente, sí es cierto, de repente se ha ido desvirtuando un poco estos títulos, pero aquí cabe aclarar algo bien importante que me parece, híjole, vital. Esos títulos no son un premio, no es un reconocimiento, no es una constancia, ¿no? De que vas a un salón de fiestas o a un salón de un hotel y organizan una cena y esto y se te entrega y pues gracias por participar y ahí nos vemos. No, no son esos. Estos títulos sí se ostentan, los títulos se ponen en práctica, ¿no? Los títulos se trabajan todos los días, ¿no? Eh, claro, para eso sí existen los premios, los reconocimientos, las medallas, en fin, porque de cierta manera también reconocen alguna labor, ¿no? Que tú hayas hecho. Pero ostentar títulos requiere de gran responsabilidad, de gran compromiso y sobre todo de que si tengas ese compromiso contigo de realmente seguir generando cambios tangibles, ¿no? Normalmente a mí me preguntan que cuál es el compromiso que adquieren cuando ingresan a la academia. Es muy sencillo. El único compromiso que tienen es seguir haciendo su trabajo, por lo menos como lo han venido haciendo, porque por eso los han llevado a la excelencia. Pero lo ideal sería que lo hicieran todavía mejor de lo que ya lo han venido haciendo, ¿no? Porque si buscamos esa trascendencia, porque si buscamos realmente generar, a lo mejor suena como muy utópico y sería muy fácil decir que queremos cambiar el mundo y que queremos vivir en un mundo mejor. Yo creo que todos, ¿no? Pero podemos empezar haciendo pequeñas acciones que realmente puedan generar algún cambio, pues tan solo, mira, con que le cambies la vida a una sola persona que está alrededor de ti, ya estás haciendo muchas cosas porque esa persona lo va a hacer con el que está al lado y entonces se va haciendo como el efecto bola de nieve, ¿no? Que eso es lo que también se busca y se hace. Pero también por otro lado hay mucha gente que vive como en el anonimato
o como los llamados héroes anónimos, y dicen, no, mira, yo desde aquí estoy bien, ¿no? Ah, bueno, no pasa absolutamente nada, pero me parece que sí es importante reconocer esa trayectoria porque ellos mismos sirven de inspiración para alguien más, ¿no? O que digan, si él pudo, yo también puedo, a lo mejor no por el reconocimiento, porque la mayoría de la gente que es miembro de la academia no lo hace por un reconocimiento, no lo hace por la obtención de los títulos, lo hace porque su trabajo lo ha llevado aquí, ¿no? Y ahorita mismo quiero contarles, por ejemplo, quiénes forman parte de nuestra institución, de nuestra academia, ¿no? Tenemos gente de todas las áreas, del arte, de la cultura, de la ciencia, de la educación, del deporte, de todas las áreas del saber humano y del quehacer humano, ¿no? De todas las disciplinas. Justamente por eso también una de nuestras instituciones aliadas es la Cumbre Mundial del Conocimiento, ¿no? Y el Colegio de Profesionistas, que exactamente se encargan de reunir a las mentes más brillantes, ¿no? En todas las áreas y en todas las disciplinas. Tenemos a diplomáticos, ¿no? Embajadores de sus países en nuestro país, pero también de sus países en otros países, agregados culturales, tenemos a gente de de los tres niveles, ¿no? De sociedad civil, sociedad de la iniciativa privada, pero también gubernamental, ¿no? Porque son ejes fundamentales en el desarrollo de las actividades, ¿no? De todas. Y también tenemos a miembros que son miembros de la realeza, ¿no? Entonces, tenemos a toda la De gente, todo. o sea, toda la gente de todas las, o sea, si ustedes me dicen, necesito un investigador, ah, claro, tenemos a tal, 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 tal. Necesito a alguien que nos ayude a crear una alianza internacional. Dependiendo qué tipo de alianza internacional, bueno, podemos involucrarnos con alguno de nuestros miembros, ¿no? Y así, eh, insisto, cada uno de nuestros miembros son parte importante de trascendencia, de gran trayectoria, de gran reconocimiento y que finalmente también tienen una posición de liderazgo, ¿no? De influencia sobre, ya sea sobre su área de expertise, su área de desempeño diario, pero cada uno también vamos creando una red, ¿no? En la que podemos involucrarnos de forma directa o indirecta, ¿no? Y todo esto lo ponemos al servicio de nuestros miembros, pero también de la humanidad en general, porque aunque no seas miembro de la academia siempre brinda esos espacios, esos apoyos y esas oportunidades para quien lo necesite. Así es. Es increíble. ¿Y cuál es el perfil? Bueno, ya nos dijiste que hay de todo. Obviamente la excelencia es súper importante, el demostrar esa labor y ese impacto a nivel humanitario y a nivel de servicio que se tiene, pero dentro de la cultura, la ciencia, la educación, ¿cuál es el perfil que se busca en AICASE para los académicos, que es, digamos, como para empezar? O sea, ¿qué requisitos, qué perfil, cómo puedo saber yo que puedo ser candidato a académico? Ok, para ser académico o para obtener el título de académico, la edad mínima que se pide únicamente para académicos son 15 años, ¿no? A partir de los 15 años eh, hasta infinito, ¿no? Bueno, tenemos Wow, algunos que tienen 92 años, ¿no? Entonces, pero que siguen muy activos, por ejemplo, ¿no? Obviamente son gente retirada, pero que sigue escribiendo libros, haciendo presentaciones, en fin, o sea, siguen activos de cierta manera. Obviamente, si tú tienes 15 años, es porque ganaste la Olimpiada Nacional de Matemáticas, Física, o estás desarrollando un proyecto importante de trascendencia, ¿no? Por eso es importante que si ustedes quieren pertenecer a la academia, pueden escribir a icasemex@gmail.com y ahí les podemos dar como más detalles y enviarles los requerimientos que se necesita para ser candidato a alguna de los títulos o ser miembro, ¿no? De la misma academia. Eh,
hay una serie de requerimientos que sí se deben cumplir, que son, se requiere por lo menos un puntaje de 50, ¿no? Acumulables, desde, empezamos por la edad, la trayectoria académica, que no necesariamente deben de ser, o sea, por ejemplo, alguien de 15, 17 años, pues apenas está terminando la secundaria o la prepa, ¿no? Eh, pero pues tiene a lo mejor otras acciones, Reconocimiento. Ajá. exactamente, ¿no? Que son evaluados también. ¿Qué se considera? Bueno, trayectoria académica, trayectoria social, trayectoria humanitaria, como aportes a la humanidad, reconocimientos, premios, logros, medallas, nominaciones, postulaciones, eh, publicaciones, ya sea solamente como artículos en revistas o especializadas o, en fin, ¿no? O sea, todo debe ser comprobable y por eso es evaluado y analizado por cada uno de nuestros baremos, ¿no? Para los títulos de doctorados, la edad mínima requerida ahí también es por lo menos 40 años, que es como la edad mínima, 40 años, porque obviamente pues el doctorado es la máxima distinción que se otorga, ¿no? Y que incluso una institución a nivel mundial otorga a una persona. Entonces no podemos comparar la trascendencia y la trayectoria de alguien de 15 años con alguien de 40, ¿no? Hay mucha diferencia. Este, y para la orden, sí son sus perfiles mucho más específicos, todavía de mayor trascendencia, eh, que igual sí se requiere una edad mínima de por lo menos 30 años, pero que haya tenido también una trayectoria importante, impecable, y que, insisto, cada uno, como lo dije, reconoce ciertas atribuciones, ¿no? Del ser humano. Entonces, si alguien está más interesado, nos pueden escribir para mandarles la información o incluso nos pueden contactar también por Facebook. Tenemos una fanpage que es ICASEMEX o Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura y Educación. También estamos en Instagram y también tenemos un canal de YouTube donde podrán encontrar también contenidos, como actividades que vamos realizando a lo largo de distintos, a lo largo del año en realidad, ¿no? A lo largo de los días, porque todos los días tenemos mil actividades también. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, la academia tiene presencia en cuatro continentes, que es América, en Europa, en Asia y en África. Tenemos presencia con algunos de nuestros miembros muy distinguidos y que desarrollan actividades también, ¿no? Como pues las ferias, antologías, conferencias, en fin, ¿no? Distintas actividades. Entonces, obviamente, ustedes al ser miembros participan, ya sea como ponentes de acuerdo al perfil o como asistentes dentro de todas las actividades que se van desarrollando. Eso. Es lo que también quería que nos platicaras como los programas o el seguimiento que hay. Una vez que ya eres académico, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes participar? ¿De qué manera puedes desarrollarte también en ese crecimiento y en tu actividad a la par profesional y humanitaria, pues para continuar con esta labor? Sí, eh, hay muchas actividades, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues la verdad es que es difícil hacer como actividades presenciales, ¿no? Sobre todo porque estamos en distintas latitudes, ¿no? Diferentes horarios, en fin. Básicamente, todo lo estamos llevando ahora mismo en formatos digitales, Ujú. en las que, insisto, por ejemplo, Coneduc nos pidió apoyo para realizar el congreso, ¿no? En junio. Eh, yo, por ejemplo, bueno, me invitaron a participar en la Feria del Libro de Italia. En los próximos días estaré participando en la Feria del Reino Unido. Eh, tenemos diferentes actividades como homenajes, incluso se han realizado homenajes a algunos de nuestros miembros de gran trascendencia, de gran importancia, y me parece que eso es lo mejor que se puede hacer, los homenajes en vida, ¿no? Eso me parece totalmente invaluable. Eh, pero también, por ejemplo, me han pedido apoyo para la organización y toda la estructuración de algunos premios que va a otorgar una revista que tiene un corte muy, muy específico que va enfocada a la mujer empresaria, ¿no? Por ejemplo. Em,
para distintos espacios, foros, o sea, hay tantas actividades alrededor de todas nuestras representaciones, digamos, y de todos nuestros miembros, que a lo mejor no todas son gestadas desde aquí, ¿no? Desde la ICASE, pero que alguien que sí es miembro de la ICASE está organizando algo y claro que invita a todos los miembros de la ICASE. Entonces, digamos que se van haciendo más aperturas, más nichos, no solamente desde la ICASE, ¿no? Sino desde otros espacios, desde otros foros, desde otras instituciones, que eso, desde luego, contribuye al enriquecimiento y al crecimiento de, pues no solo de la ICASE como institución, sino de cada uno de los que formamos y conformamos y pues parte de la ICASE, ¿no? Claro. Y pues yo quiero ya antes de despedirnos, porque nos queda poquito tiempo, se nos fue rapidísimo la hora, siempre podemos quedarnos platicando muchísimo tiempo, pero yo quiero resaltar, Javier, realmente tu labor, tu liderazgo, tu visión, tu manera de hacer plataformas estratégicas a través de este humanismo, de esta excelencia, a través de buscar ese crecimiento y generar ese impacto a nivel internacional de lo que se hace, de lo que somos y de lo que podemos llegar a generar, porque sin un líder, sin una visión, sin querer estructurar de una manera formal, específica y tan excelente las bases y sentar las bases de una academia como debe de ser, pues obviamente no podríamos tener ni generar ese impacto desde nuestro país hacia las diferentes latitudes que tú acabas de mencionar. Y creo que sí, hay mucha gente interesada en hacer las cosas bien y en buscar generar ese impacto real humanitario específico a nivel social. eh, y generar también esta conciencia en los diferentes niveles de cultura, ciencia, educación, eh, y el tener esas alianzas, el generar esas conexiones y esas relaciones, que no es nada fácil. Ingresar a esos grupos requiere también el tener una trayectoria, el tener, si para ser miembro académico se necesita todo eso, para entrar en esos niveles se necesita también muchísimo más y tú lo has conseguido y lo has conseguido muy bien. Así es que felicidades, reconozco también esa parte, por eso llegas a ser el presidente de la ICASE, que también es muy merecido. Y pues un mensaje final y otra vez tus redes para saber dónde te encontramos y podemos tener acceso y dar seguimiento a toda esta parte de ser académico o tener un título en ICASE. Sí, de mis redes personales me encuentran en Facebook como Javier Alvarado, tanto perfil personal como fanpage, Javier Alvarado. em, Igual en Twitter, Instagram y YouTube, ¿no? Todas las redes, Javier Alvarado, es muy sencillo, la verdad. Em, y las redes de ICASE, igual tenemos Facebook como Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura y Educación, o pueden arrobar iCasemex, es simple. En Instagram sí nos encuentran como iCasemex y en YouTube igual Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura y Educación o iCasemex también. Se pueden poner en contacto, cualquier duda que tengan. Yo les decía al principio que seguramente era mucha información, es mucha información, la historia es espectacular, es muy bonita, el origen. Maravilloso. Sí, y bueno, pues ahora mismo la trascendencia de estas instituciones que estamos desarrollando también desde esta, en esta parte del mundo, ¿no? En nuestro país, pero también lo estamos llevando por toda Latinoamérica, es muy importante. Entonces, si ustedes quieren seguir, en algún momento formar parte, tienen dudas, quieren conocer más, quieren participar, pueden ponerse en contacto con nosotros, con mucho gusto les haremos llegar toda la información, compartimos las convocatorias, las bases, absolutamente todo de lo que estamos realizando, no solamente desde la casa, sino también de nuestros miembros. Y pues de verdad que ha sido un verdadero placer, un gran gusto. Seguramente seguiremos compartiendo más porque hay muchas cosas por platicar, pero decía que al principio que la importancia de estos espacios es justamente
ampliar la visión y dar a conocer también cosas que muy seguramente es que la gente no está como tan acostumbrada, ¿no? Pero es importante que lo sepan y que si es posible ingresar a esas instituciones que claro, son por trayectoria y que hay que trabajar todos los días y hay que ser muy constantes, pero todo, absolutamente todo, es posible en esta vida. Claro, eso yo creo que es un gran mensaje, Javier, y con el cual, aparte de agradecerte el tener esa apertura, el platicarnos toda esta historia maravillosa y saber de dónde viene y cómo está estructurada, para qué, cuál es la finalidad, en fin. Lo importante también yo creo que es entender y seguir generando ese trabajo diario, la disciplina, el conocimiento, la trayectoria, el honor, el hacer cosas a nivel de servicio humanitario, de servicio a nuestro prójimo desde quienes somos, definitivamente con, desde lo que podemos hacer y con todo el corazón, yo creo que es muy, muy importante y siempre obtiene una recompensa. Entonces, yo creo que aquí es donde podemos hacer válida toda esa situación y ver que sí merece la pena seguir esforzándose, seguir estudiando, seguir trabajando y ser disciplinados día a día. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos los que nos vieron y escucharon. Yo soy Araceli Velasco y los espero el próximo jueves en Mujeres Complemento. Un beso y un abrazo, que estén muy bien. Bye.